Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, qué día frío en Buenos Aires, son los últimos días de un invierno que tarda en irse, pero ya comienzan a venir los días, bueno, las noches son más cortas, a la mañanita está más luminosa la cosa y se acerca la primavera, Así que... hoy venimos medio atrasaditos en el programa porque venimos enganchados con otro programa, con otra emisión en la cual estoy participando y que se los recomiendo y que se llama Puentes de Diálogo. Hoy tuvimos un programa muy interesante con el Sheikh Karim Paz y con el rabino Damián Caró. Así que, bueno, después ustedes lo pueden encontrar por YouTube. Bueno, te cuento que hoy vamos a comenzar al revés el programa por un tema de diferencia horaria, porque nos vamos a estar comunicando dentro de instantes con Juan Goldín. Juan Goldín, vos dirás quién es. Bueno, Juan Goldín es argentino, vive en Lisboa desde hace 30 años aproximadamente. Él integra el colectivo de Argentinos para la Victoria Provincia 25 y vamos a estar charlando y nos va a estar dando un completo panorama de lo que pasa en este país de marineros, de música marinera como es el fado, ¿verdad? Y que alguna vez fue un imperio colonial muy poderoso y también bastante cruel, que se extendió por parte de nuestro continente sudamericano y también allá por el África. Así que, bien, vamos a estar hablando de todos estos temas. Estoy esperando la comunicación con él. Le estamos mandando la correspondiente invitación. Y mientras esto va ocurriendo... te voy a ir contando algunas noticias culturales que pueden ser de tu interés para este fin de semana. Mirá, continúa en el Centro Cultural Kirchner, que en la sala María Luisa Bember, que queda en el 6º piso del Centro Cultural, el ciclo de cine africano. Y este sábado 16 y el domingo 17 se van a dar películas. El sábado 16 a las 17 horas se va a proyectar el film Al-Janat, viene de producción de Burkina Faso, allí al norte del África,
dirección de Shloe Aisha Boro, y cuyo argumento es que tras la muerte de su tío, la directora del documental, es una mujer, filma la disputa intrafamiliar que surge por la herencia de su propiedad, un bando defensor del derecho tradicional y el otro que propone el derecho oficial impuesto por la colonización europea. En el Centro Cultural Kirchner, en la misma sala, este domingo 17 de agosto, pero a las 16 horas, se va a proyectar otro film que se llama Taba Taba, con dirección de Raymond Rajaonarivelo, de origen Madagascar. Es un clásico del cine africano, año 1988, y que dice que en el año 1947 los habitantes de la aldea de Tanala, en la costa este de Madagascar, participaron en la gran revuelta contra la colonización francesa. La historia de la insurgencia y su represión se vive a través de los ojos de Solo, un joven cuya vida cotidiana y la infancia están para siempre molestos. Así que esto por un lado, te cuento. Por el otro lado, me dice acá mi gran operador, que me acompaña en todos los programas y que a veces yo me olvido de él, pero es por el ritmo que llevamos acá en la radio, Guillermo Guerra, que es un tipo muy pacífico a pesar de su apellido, me dice que ya estamos conectados con Lisboa y no lo veo a mi amigo Juan Goldín en pantalla. Ahí se mueve algo y apareció Juan. Sí, señor. ¿Cómo estás, Juan? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bien, bien, bien. A vos se te ve perfecto. Una camisita muy elegante. Sí, en tu honor, porque con este calor no te puedo explicar lo que es el horno de esta ciudad. ¿Cuánto hace de temperatura en Lisboa? En este momento debe haber 33 grados. ¡Apa! A las 11 o 20, ahora estoy viendo acá, 29 grados a las 10:15. Es mucho calor, ¿no? Para la ciudad en esta época del año. Es mucho calor y es un horror lo que está pasando con los incendios en el norte. No me digas. Ajá. Y siempre la misma zona y siempre el tema de la falta de medios y la desesperación de los bomberos y un horror. Ya esto pasó hace 8 años, ahora aparentemente pasa de nuevo. Mucho fuego puesto, no se puede creer que haya gente que... Bueno, se puede creer porque hay muchos intereses, ¿no? Ajá. También allá hay muchos intereses, digamos, pero claro que sí. En arrasar. La madera quema. Y también es un disparate que este combate no esté en manos de las Fuerzas Armadas en vez de estar contratando todos los años empresas privadas de helicópteros y de aviones, cuando se podría hacer perfectamente con las Fuerzas Armadas propias. No me digas, así que está tercerizado el tema Está tercerizado el tema del fuego, es una locura, porque si no hay incendios, esas empresas de helicópteros, aviones, equipamientos, mangueras y no sé qué, no funcionan. Entonces es como un pescado que se muerde la cola, ¿viste? Pero aparte debe salir carísimo. Carísimo, ¿no? carísimo. Austeridad por algunas partes y carísimo con esto. Y por otro lado, ¿viste? La gente continúa plantando eucaliptos y pinos, que son fósforos. Mucha resina. Que es terrible y bueno, vamos... Es horrible ver gente que se le ha quemado la quinta hace 7 años y cuando recién ahora comienza a recuperarse, otra vez se le quema todo, ¿viste? ¿Y cuál es la respuesta? Por suerte este año no hubo muertos, hasta ahora y toco madera, pero la verdad que es bastante complicado el tema. Sí, y decime, ¿cuál es la respuesta de parte del Estado portugués
frente a esto? Porque supongo que deben estar afectados miles de personas, ¿no? Mira, en este momento, silencio absoluto, no dicen nada. Ujú, Es algo ujú. increíble. En este momento no dicen nada. Y la ministra salió hoy a hablar, a decir que tenían que entender que para resolver estas cosas es preciso serenidad y calma. Y ahora que te veo me voy a tomar un mate también. Sí, Aunque señor, en eso era para infaltable. mate hasta ahora, pero bueno. A pesar del calor, uno sigue tomando mate, ¿no? Sí, 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 sí. Este, che, y decime, por ejemplo, frente a este caos, porque también está afectando a España, ¿no? El tema de la ola de calor y otros países también. Por ejemplo, en París me contaban que también está haciendo temperaturas poco acostumbradas, ¿no? Este, París es más bien una ciudad fresca, es una ciudad más bien, ¿no? Sí, Menos calurosa que Madrid o que Lisboa o que alguna ciudad griega, qué sé yo. Este, ¿Cuál es la respuesta de la comunidad europea frente a estos hechos, ¿no? La comunidad europea que siempre aparece por la televisión, los medios que se reúnen, que votan, que imponen, que dicen, que aparece tal Úrsula van no sé cuánto, Van der Bellen, Van sí. der Bellen, ¿viste? ¿Y qué proponen algo? ¿Son solidarios? ¿Qué sé yo? Bueno, depende de los bloques, ¿no? Ahora están todos muy alarmados, trabajando, cuando comienzan esto que ya no se puede negar y que es un descontrol lo que está pasando, con los fuegos sobre todo, ¿viste? Es una cosa, España, Portugal, Francia, está la mitad de Europa ardiendo. Pero bueno, es esta cosa medio hipócrita, ¿no? De por un lado intentar hacer cosas, pero por otro lado estar a aceptar dar el 5% para comprar armas a Estados Unidos en vez de ese dinero utilizarlo los países para combatir los incendios, que es hiper necesario. Es decir, es como una cosa muy hipócrita, ¿no? Porque hace falta dinero para todo esto, pero nos exigen que cada país ponga un 5% de su presupuesto para comprarle armas a Estados Unidos para dárselas a Ucrania. Es un poco... Sí, la verdad no sé dónde está el negocio, ¿no? No sé para dónde va Europa, te digo la verdad. Sí, Porque está absolutamente descartada. La han corrido del mapa de todo desde que Trump asumió. claro, Es claro. decir, Europa ha bancado la guerra con Ucrania, ¿viste? Europa fue la más afectada, digamos. 4 aviones que eran importantes se cayó. A ver. Te me fuiste, ahí No, ya volviste. está. Bueno, Ya. pero se me oye, que es Sí, importante. Esto es radio. sí. Yo estoy acostumbrado a la radio sin televisión, por eso ni me peiné. Y Bueno, la verdad que soy de la vieja escuela de la radio, que claro, 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 claro. sin esta cosa del streaming. Pero Sí, bueno, no vamos a entrar en la discusión de si la radio se mira o no se mira. claro. Sí, seguro. Sí, la verdad es que yo creo que Europa está totalmente como desubicada y que ha perdido capacidad de reacción, porque por ahí en lo dialéctico, hablo de los dirigentes, porque por ahí en los pueblos parece haber algún tipo de reacción o algo así, ¿no? Pero los dirigentes es como que se quejan de Estados Unidos diciendo, no me gusta que me retes, le dicen a Trump, no me gusta que me des órdenes, pero en definitiva acatan las órdenes después. ¿No? Mira, estaba oyendo recién un comentarista portugués y estaba justamente diciendo que esta generación de dirigentes europeos es la más mediocre y pusilánime de toda la historia. Es decir, el problema no está en las poblaciones, como vos decías, es la dirigencia que tenemos en este momento en Europa es de terror.
no tiene nada que ver con aquellos europeos que fundaron la Comunidad Europea para conseguir un Estado social, para acabar con las guerras internas en Europa, con un objetivo social. Ya de eso no queda casi nada, te diría. Claro, claro, claro. ¿Vos hace cuántos años que vivís, Juan, En Lisboa, en Lisboa 30, Ajá, y en Europa creo que 35 o 36. ajá. ¿Y antes pasaste por dónde? Antes de recalar en Lisboa. Sí, en el 89 me fui. Ujú, ujú, Estuve un tiempito en Madrid, después me fui. No, estuve un tiempito en Barcelona, perdón, ujú. un tiempito bastante largo, como 3 años o 4, no me acuerdo, y después me fui por trabajo a Madrid. Y Madrid no me. El clima de Madrid es horrible. Sí, 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 es un clima duro, ¿no? Es como ellos dicen, son 9 meses de invierno y 3 de infierno. Claro. Porque el verano. Y la falta de agua cerca me costaba. Así que me mandaron a Lisboa a trabajar Ujú. con la empresa y no me sacaron más de acá. Claro, claro. Yo estuve en Lisboa hace unos 7 años atrás y hace unos 2, 3 años atrás estuve en Porto, ¿no? Ujú. Y la verdad, alguna vez había viajado a Portugal con mis padres, pero era muy pequeño. Me encontré, no sé si cambió, pero en ese momento me encontré, sobre todo en Lisboa, con una sociedad muy cálida, ¿no? Muy, muy, digamos, muy llevadera. También estuve viviendo en un barrio histórico, que es el barrio de Alfama, ¿no? Ahí Ujú. arriba, un barrio que se salvó de un terremoto que hubo en algunos... Bueno, mi casa se salvó la mitad del terremoto. Mirá, ¿estás en En Alfama es- entonces? O... Estoy en la zona del castillo, arriba de Alfama, Ajá, en el tope de la colina. mirá, mirá. Este, mm, y luego te digo que regresé, me costó, cuando fui a Lisboa, dije, y este fue un país que fue uno de los imperios más crueles que hubo, de parte de Occidente. Y luego viajé a Oporto, estuve en Oporto, una ciudad más pequeña, qué sé yo, y me tocó hablar con algunas personas que se quejaban mucho, de los inmigrantes. Me decían, a los inmigrantes le dan todo y a nosotros nada, ¿no? Y nosotros somos portugueses. Y esto me llamó un poco la atención. Sí, bueno, tiene que ver con esta cosa de la derecha que avanza por todos lados y la poca memoria de la gente, ¿no? Un país de inmigrantes como Portugal, que hay más portugueses afuera que adentro. Es Ajá, decir, la diáspora portuguesa es enorme en Suiza, en Alemania, en Francia. Portugueses que vivían en villas, en villas miserias en los suburbios de París y que les costaba integrarse con la sociedad y que eran rechazados y que no tenían documentos. De golpe, que se pongan en ese lugar ahora, que pasa bastante, es bastante triste, pero tiene que ver con este tema de la extrema derecha en Europa y cómo aprovechan este discurso facilista y para conseguir votos. Es muy parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Es decir, ujú, ujú. este discurso antisistema, anti-inmigración, cuando lo que hay que preocuparse es con la inmigración de Estados Unidos y de Israel, que se están comprando todo. Esto es preocupante. Y Claro. creando empresas que explotan a la gente terriblemente, pagando, ¿viste? Se aprovechan de los inmigrantes, porque si no fuera por los inmigrantes no pagaría nadie la seguridad social, no habría, viste, son los que, en el fondo, son los que están sosteniendo con sus hijos y con sus aportes Claro. que el sistema funcione. Es un...
Pero eso pasa en todos lados, ¿no? Pasa, es decir, de golpe, fíjate que, por ejemplo, el Alentejo acá, que es la parte más de campo, es como si fuera la Pampa, digamos, Sí. bastante parecido geográficamente, siempre fue históricamente del Partido Comunista. Ajá. De la revolución de los claveles, siempre. Te iba a siempre. llevar a eso, Bien. precisamente. Y en los últimos 5 años, 6 años, fueron copados por Llega, que es un partido tipo Vox, tipo Milei. Ajá. Es decir, los votantes del Partido Comunista ahora votan la extrema derecha. Es Increíble. Increíble. es increíble. Eh, Es increíble. La falta de memoria está en todos lados. Juan, te propongo que escuchemos un poquito de música para volver a Dale. encontrarnos. Mira, es un grupo, una banda francesa, hacen una especie de mezcla de rock y de jazz. Se llama el tema De la Maille y está interpretado por La Petite Brooklyn, o sea, la pequeña Brooklyn vendría a ser en castellano. Escuchamos este tema y nos volvemos a encontrar para hablar un poco de este proceso de la revolución de los claveles, la revolución, antes lo que fue Salazar, y cómo derivamos en este momento actual. ¿Te parece? Me parece muy bien. Genial. Vamos con La Petite Brooklyn. Du pèse, des ronds, du blé ou des dollars, du flouze, du fric, des copecs ou du genre, des bifetons, de l'oseille, du cash, du liquide ou de la fraîche, des euros, pas des dinars, des pépettes. Il me faut de la maille, je veux pas aller dans la caille, faut dire que c'est la pagaille pour trouver du travail. Car partout on me raille, on me retrouve le portail. J'aimerais trouver la faille, je rentre dans la bataille. Tu te la pètes, juste parce que t'as des pépettes. Tu m'en prêtes, juste de quoi payer mes dettes. Le temps de payer mes dettes, juste de quoi payer mes dettes. Payer mes dettes. Il me faut de la maille avant d'être sur la paille, bosser comme un cobaye au milieu du bétail. Il me faut de la maille, je ne ferai pas de détails, je me remets sur les rails, je rentre dans la bataille. Du pèse, des ronds, du blé ou des dollars, du flouze, du fric, des copecs ou du genre, des bifetons, de l'oseille, du cash, du liquide ou de la fraîche, des euros, pas des dinars, des pépettes. Y'a les enfants qui braillent, il leur faut de la graille, sors-toi de la tenaille, descends de ton bonsaï. Je suis pas une canaille, je serai pas ton homme de paille, pour nourrir la marmaille, je rentre dans la bataille. Tu me l'achètes, tu me l'achètes, tu me l'achètes ma bicyclette maman, tu me la prêtes, tu me la prêtes, tu me la prêtes ta mobilette. Mais crois-tu que ça m'aille de dormir sur la paille? Je prépare mon attirail, c'est décilé, je me taille. Tire pas la courte paille, tu tomberas à la baille. Tiens bien le gouvernail, pour rentrer au bercail, il te faudra du pèse, des ronds, du blé ou des dollars, du flouze, du fric, des copettes ou du genre, des bifetons, de l'oseille, du cash, du liquide ou de la fraîche, des euros, pas des dinars, des pépettes, de l'oseille, des radis, des lovés, du bif, du blé. Il me faut de la maille, il te faut de la maille, il nous faut de la maille. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco.
Bien, aquí estamos nuevamente saliendo al aire. Te cuento lo siguiente, mirá, si querés participar del sorteo de 2 entradas para este domingo, para ir a ver una excelente obra de teatro que se llama La Pulpera de Santa Lucía, que habla de la Buenos Aires de 1840, unitarios, federales, la China de la Mazorca, y toda esta parte de nuestra historia. Entonces, llamanos al 11 26 99 95 74 o nos escribís y nos dejás por supuesto, tu nombre y tu número de DNI y el sábado participás del sorteo para ir a ver la última función de esta excelente obra de teatro que se da en el Palacio El Victorial, que queda en la calle Piedras 720 el próximo domingo a las 19 horas. Acordate, La Pulpera de Santa Lucía, que era bella y sus ojos celestes reflejaban la orilla del Plata o algo por el estilo, dice el balsecito. Bueno, ahora sí, estamos de nuevo con Juan Goldín. Juan, a ver... me acordé de María Aurelia Bisutti, que hacía una novela que era La Pulpera de Santa Lucía. Uy, María Aurelia Bisutti, una bella mujer, en su época. Muy linda. Sí, claro que sí. Era rubia y de ojos celestes, como La Pulpera de Santa Lucía. Así es. Bueno, volvamos al tema. A ver, Portugal. Portugal tuvo en el siglo XX una de las dictaduras más atroces que hubo en Europa, junto con la de Mussolini, con la del generalísimo Franco en España, que fue la dictadura de Salazar, ¿no? Conocida así, en donde los sectores más reaccionarios de la Iglesia, próximos al Opus Dei, tal vez, o siguiendo esta corriente de pensamiento, marcaron profundamente a la sociedad lusitana durante décadas. Hasta que, bueno, en esa época también Portugal era un estado, un imperio colonial, en Angola, tenía sus colonias muy importantes en el África, hasta que se produce un fenómeno precisamente que viene, creo que de Angola, ¿no? Dentro de las mismísimas Fuerzas Armadas, con jóvenes oficiales, que se llamó la Revolución de los Claveles, y que fue una maravilla porque se rebelaron contra ese Estado fascista, implantaron la democracia, y además fue algo tan espontáneo porque me acuerdo que los tipos iban con los cañones de los tanques por las calles de Lisboa, y la gente le ponía claveles y se montaba y se abrazaba con los soldados. Creo que hubo un capitán bastante conocido en su momento, que era uno de los líderes. Estos militares, de repente, no sé si se transformaron en marxistas o algo así, una cosa muy rara. Y a partir de ese momento Portugal entró dentro del grupo de los países democráticos, ¿no? Y durante años el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron muy importantes, ganaban elecciones, tenían gobiernos, y todo eso se perdió. Y todo esto tiene que ver con la falta de la memoria, la que vos aludís. ¿Cómo se llega a esta situación en donde inclusive hace pocos meses atrás había un gobierno socialista, parece que exitoso desde el punto de vista de la administración que estaba haciendo, y que no sé si le hicieron un carpetazo o algo por el estilo, los medios lo bombardearon y ganó un gobierno de derecha? ¿O no? Exactamente, es así. La dictadura de Salazar fue básicamente eclesiástica, te diría. El peso de la iglesia fue fundamental. Y era mucho más
era tan cruel como el franquismo, y era pero con muchísimas menos muertes, digamos. Ujú. Pero sí cárceles y campos de concentración en Cabo Verde y en varios sitios. La revolución de los claveles nace por digamos, nace en Lisboa, Ajá. definitivamente, pero nace por una inconformidad de las tropas en Angola, en Mozambique, que estaban intentando mantener las colonias, que era ya casi imposible de mantener. Era constantemente barcos y barcos y barcos con jóvenes para África a mantener las colonias, y empieza a crearse un movimiento de capitanes, por eso son los capitanes de Abril, que eran básicamente todos del Partido Comunista, digamos, porque el Partido Comunista fue fundamental. El Partido Comunista tiene 100 años en Portugal. Ajá. Todos los presos políticos, los desaparecidos, los que lucharon durante todo el salazarismo, fue el Partido Comunista, sin Claro. duda. Y estos capitanes de Abril deciden rebelarse y decir que, bueno, basta. No se defienden más las colonias, ¿viste? Acabó con todo esto. Y hacen un golpe de Estado totalmente, te digo, pacífico. No, Sí. no, no. Hubo 2 muertos, creo, que fueron de los de la PIDE, que eran los paramilitares, digamos, los de la ESMA, salazarista, porque tenía el edificio que tiraron unos tiros a la gente que estaba en la calle festejando la revolución. Fueron las únicas muertes que hubo, Sí. digamos. Lo de los claveles es muy gracioso, muy simpática la historia, porque fue una señora llamada Luisa Caeiro, se murió hace poco, hace unos meses, Ujú. que trabajaba en uno de los primeros restaurantes que había de servirte la comida y llevártela con una bandejita a la mesa, era como una cosa moderna, Ajá. años 70, y entonces iban a hacer una fiesta, iban a invitar muchos clientes, y entonces encomendaron un montón de flores para recibir a las señoras y arreglar las mesas y Ujú. decorar. Cuando esa señora viene cargando las canastas, no sé qué, el dueño del restaurante le dice, no, no, tire todo, que es revolución, vuélvase para casa, hoy no hay nada. Y entonces ella decía, no, no voy a tirar estas flores que son divinas, y las fue cargando, y de golpe se encuentra que pasan los militares, y uno le pide un pucho. Le dice, ¿tiene un pucho? Le dice, no, no tengo, pero tengo un cravo, que es un clavel, Un y se clavel. lo da, y él Ah. lo pone en el fusil, y ahí empieza a repartirlos, y Mirá. todos llegan con claveles en el fusil hasta el convento de Carmo, donde estaba Marcelo Caetano, le piden la rendición, y ahí se rinde, y nada, fiesta, Claro. fiesta, 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 fiesta. Y nada, y un proceso revolucionario obviamente que complicado, porque de golpe se pasaba de una cosa Claro. a un descontrol en las colonias, porque Mm. tampoco se hizo una política de descolonización, se dijo, son todos libres, arréglense como puedan, pero Mm. fue un grito de libertad y una alegría en Portugal impresionante, y toda la época Mm. después de la revolución fue muy interesante. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué países como España también, que el PS también fue muy importante y sigue siendo, terminan con esta cosa? Tiene que ver con una cosa que está pasando en el mundo y que tiene que ver con la fake news, tiene que ver con la falta de memoria, tiene que ver con lo que charlábamos un poquito antes, ¿no? Eh, haber descuidado un poco, descuidado un poco a las personas y haberlas dejado un poco fuera del sistema de alguna forma. Porque el Partido Claro. Socialista es muy interesante cuando gobierna enfrente, Ujú. cuando tiene al bloque de izquierda y el Partido Comunista mordiéndole los talones en un frente para que no se mande cagadas, perdón por la, Sí, por sí, la sí, sí. Está bien. por, Sí. por, cuando el Partido Socialista después, esto fue lo que pasó, hizo un gobierno excelente junto con el bloque de izquierda y con el Partido Comunista. Ujú. La gente, como que encabezaba el gobierno, y fue un acuerdo parlamentar, digamos, no fue un acuerdo de gobierno, no había gente del PC ni del bloque en el gobierno, sino que un acuerdo parlamentar, de votar siempre en conjunto,
presupuestos, leyes y todo esto. Y fue un gobierno muy bueno, pero ¿qué pasa? La gente pensaba que era solo del PS y entonces le dan a seguir al PS mayoría absoluta. Y ahí empieza el PS con su tendencia a ser muy amigo de algunos bancos, de amigos de todos los hoteles y de los grandes hoteles, pero de todos modos no estaba haciendo un mal gobierno. Lo que Ajá. pasó fue absolutamente lawfare, fue un golpe de Estado del presidente de la República, espero que no me critiquen los portugueses que oyen esto, pero del presidente de la República con el Ministerio Público. Es decir, todo comenzó por una denuncia, por unas escuchas, donde se oía que se hablaba de Antonio Costa. Antonio Costa era el primer ministro en ese momento de Portugal, por un problema que tampoco está claro que fuera corrupción, sino que había un encuentro con una gran empresa que quería invertir en Portugal y se iba a hacer una reunión para ver qué es lo que, digamos, ver, de facilitar las cosas lo posible para que haga una inversión, digamos. No se sabe si había un sobre oculto o no Ujú, atrás de esto. ujú, Puede haber habido, puede no haber habido. Pero es normal que un gobierno se interese con inversores y que pregunte qué es lo que van a hacer, qué precisan, eh, para garantizar esa inversión en este momento, que inversiones no llegan, pero ni de casualidad. claro, Se claro. empieza toda esta confusión, el presidente de la República disuelve la Asamblea, se cae el gobierno y después se descubre que ese Antonio Costa de las escuchas no era el primer ministro. Mirá. Era otro funcionario del gobierno que se llama Antonio Costa García, imagínate. Ujú. O sea, fue una cosa inventada, cayó un gobierno que al presidente le convenía para que entrara un gobierno de su color, aunque los presidentes digan cuando son presidentes dejan de tener afiliación política, pero eso es imposible en ningún ser Claro, humano. claro. Y entonces entra este gobierno de Montenegro. Perdóname, Juan, ¿y no hubo algún pedido de nulidad de las elecciones y nueva convocatoria de elecciones? No, porque el Partido Socialista tampoco, que en ese momento no le convenía Ah, tampoco eso, porque venía de capa caída ya, y entonces le dejó el juego puesto al otro, porque después hubo problemas de corrupción a los 3 meses, graves, el claro, gobierno este cayó, el de ya, derecha, ya, ya. y volvió a ganar otra vez, Mira, pero esta vez ya con el apoyo de la extrema derecha. que allá se Y llama. se ha convertido en la segunda fuerza de Portugal. El Epa. Partido Socialista está en tercer lugar en este momento. Ujú, ujú, Y se llama Chega, ujú. que llega en portugués es basta. Claro. Eh, Ah, Nombre populista de los que hay pocos, ¿no? claro, 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 claro. Y el líder de este partido también participa de este cónclave internacional de la extrema derecha, donde van Pero Trump, no, pero Milei. se aman con Milei Ujú. y hay dos monstruitos, porque están divididos. Está este de Llega que es facho, 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 total. Sí, Y después hay Iniciativa Liberal, que es liberal, 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 pero no son fachos, pero son liberales, liberales y peligrosísimos como ultraliberales, ¿no? Que son los que la juventud de esa iniciativa liberal andan con motosierras de cartón y van a los no. actos con motosierras de cartón y Epa, con fotitos de Milei pegadas en la solapa. epa. No, 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 es de terror el mundo, es de Claro. terror. Ahora, Juan, yo siempre me planteo esto, ¿no? Ante la irrupción de esta extrema derecha internacional. Está bien, existen las fake news, existe la tecnología, las redes, todo esto que lo manejan muy bien, ¿no? Porque aparte son empresas que juegan para ellos. Pero también no hay un poco de responsabilidad de la dirigencia de los partidos de izquierda o progresistas que fueron negociando con el sistema a lo largo de todas estas últimas décadas y fueron perdiendo, digamos, identidad ideológica, porque lo mismo ocurre en Francia con el Partido Socialista. En la época de Mitterrand, bueno, una compañera que vos conocés, Rosana Gallo, que vive Sí. en París,
me contaba hace poco que tenía millones de afiliados el Partido Socialista, millones, y hoy no llegan a 25.000 por ahí, pero es como que fueron negociando con el sistema, con los bancos, con el Banco de Bruselas, el Fondo Monetario, bla, 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 y prácticamente hoy día lo que mantienen es los símbolos, ¿no? La rosa, el puño en alto, el color rojo de la bandera. ¿No hay algo de eso también? Sí, no, el Partido Socialista en Portugal, hay una rama ahora que está más izquierda, pero el Partido Socialista en Portugal no es más izquierda, es centro. Claro. Y a lo que la gente llama extrema izquierda es izquierda. Lo único extremo que hay en Europa es la derecha. Claro. Porque les encanta decir que la izquierda es extrema izquierda. No, la izquierda es izquierda. Ajá. El Partido Socialista puede ser un partido de centro izquierda, si querés. No es izquierda, dejó hace mucho tiempo de ser izquierda. Claro. Y es lo que comentábamos antes, evidentemente los progresistas, por decirlo de alguna manera, hemos descuidado y hemos dejado fuera gente del sistema por todas estas cosas, pero también hay que tener en cuenta de quién tiene la plata en este momento en el mundo. Es decir, ya esas fake news y todo esto, y hay multinacionales que están en este momento gobernando el mundo de alguna forma, y son esos los intereses que están a dominar, y es muy fácil boicotear cualquier tipo de buenas intenciones de cualquier otro tipo de orientación política. Está muy difícil todo. Claro. Está muy difícil porque se perdió. No hay como más dignidad en la política, de alguna forma. Es decir, el valor del dinero es... Lisboa es una ciudad destruida culturalmente en este momento. Y sin embargo, hace años atrás Lisboa era como un faro cultural y dinámica desde el punto de ¿No vista... sabes lo que era Lisboa en los últimos 30 años que yo viví? En los últimos, te diría, los 20 años, hay 10 que empezó la destrucción. Era maravilloso, con una identidad cultural increíble. Ajá. Y ahora en este momento, viste, los restaurantes son todos de plástico, las cosas son todas totalmente internacionales, todo está escrito en inglés. Es decir, se ha convertido en lo que se define como un no lugar. Cuando dejan de tener identidad, cuando se convierten en escenarios para que la gente se saque fotos, pero no aprenden nada de la cultura del país. No sé, está triste Lisboa, la verdad. Mirá vos, mirá. Para los que queremos y amamos a Lisboa. Claro. Yo no la reconozco. Salgo a la calle y digo, ¿qué pasó? Claro, claro. Además de todo el desastre que implica este exceso de turismo, que cuando llega este exceso de turismo también, y esta desculturización, no rinde económicamente en Lisboa y en Porto. Claro. Por el resto del país lo está pasando pésimo. Claro. Y fomenta los bajos salarios, fomenta que la gente portuguesa no consiga trabajo y se queje de que hay muchos inmigrantes, porque lamentablemente los que vienen de Bangladesh trabajan por 5 monedas porque tienen que mandar dinero para sus casas y se sacrifican como locos. Entonces, evidentemente, no hay trabajo a los portugueses, pero no culpa de los inmigrantes, es culpa de los empresarios. Exacto. Que quieren ganar muchísimo más en vez de pagar sueldos dignos. Es así. Decime, ¿cómo está pegando? 3 temas te voy a relacionar, porque Dale. ya estamos entrando en la etapa final y te podés ir a dormir después. No, está bien, yo me tomo una mate. ¿Cómo están pegando en Portugal el conflicto de Gaza, el conflicto de Ucrania y el conflicto que ha creado Trump con esta actitud agresiva de imponerle tasas a todo el mundo para defender la economía norteamericana, entre comillas?
Mira, el tema de Gaza es bastante complicado. Portugal ahora se ve obligado a reconocer Palestina como Estado. Parece que lo va a reconocer en septiembre, Ah, cuando es importante, pero presionado por el resto, digamos. No claro. podía quedar afuera de España, de Francia. Mm, Tiene una política muy ambigua. ujú, Por un lado plantean esto de que bueno, en septiembre se va a ser reconocida, pero por otro lado replican hasta el Ministerio Exterior mensajes de Israel con el tema de la guerra, digamos. Es medio raro, es decir, mm, hay una cantidad enorme de israelíes que están instalándose en el norte de Portugal. ujú, Hay mucha represión, sobre todo en Porto, a las manifestaciones pro-Palestina. ujú. Y porque se hicieron muchas cosas complicadas en Portugal con respecto a esto, y ahora están reviendo un montón de políticas que se hicieron porque se les daba el pasaporte portugués en 5 minutos por decir que eran descendientes de sefardíes, lo cual me parece loable, Sí, sí, claro. pero cuando empezó a hacer un negocio donde hasta Abramovich, que es judío de Rusia y nunca pasó por España ni Portugal, y tiene documento y pasaporte portugués, Ujú. se armó un quilombo terrible porque había como 53.000 ciudadanos. No, el rabino terminó en cana, ¿viste? Ajá, no me digas, qué bueno. Volvieron la ley para atrás porque se dieron Claro. cuenta que de una cosa loable y que era como un reconocimiento, eh, se convirtió en un negocio de venta de pasaportes, ¿viste? Una locura, Qué una locura. bárbaro, qué bárbaro. Pero Europa en realidad continúa, a pesar de que se reconozca a Palestina, si quisieran, viste, cerrar relaciones con Israel, que es lo que se debería hacer, porque lo que está Exacto. pasando en este momento no tiene explicación, es una locura Es de una crueldad absoluta. terrible, terrible. Estamos, viste, en el siglo XX. ¿Cómo puede ser que ahora se decida que van a sacar 1.600.000 personas de Gaza para mandarlas afuera porque Israel se quiere quedar con todo Gaza? Es Ah, decir, en el siglo XX, sí, 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 esto sí. pasaba con los hunos. Sí, exacto. Atila y los unos, sí, señor. Es decir, que se siga considerando un delincuente condenado por el Tribunal Internacional como Netanyahu, se siga teniendo relaciones con un genocida de este tamaño, es una vergüenza para Europa. Bueno, nosotros estamos preparándonos para recibirlo en el mes de septiembre, señor. No, sí, también es otra. Por ahí ya, viste, ahí ya es un problema de disparate absoluto, con un tipo que ya no le pida si tiene memoria, si sabe algo, viste. Es un loco que quiere aparecer en la fotografía y se agarra de cualquier cosa. Lamentablemente, pero Europa es grave, Europa sabe lo que fue el nazismo, Europa Claro, sabe lo que fueron los claro, campos de concentración, claro, Europa no claro. puede estar a bancar un campo de concentración a cielo abierto, por más que digan y se pongan políticas, porque no se puede negar ya no pueden decir, viste, no, 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 no es verdad lo que está pasando y es propaganda. Claro. Es innegable. Entonces tienen que reconocer Palestina como un Estado, pero, viste, no sé si en el fondo de corazón, No, ¿dónde no, están? hay mucha hipocresía, Mucha. mucha hipocresía, porque no me quiero ir muy lejos en la historia, pero sí a la Suecia de Olof Palme y de los tratados de Oslo, que fueron hace 30 y pico de años o 40 años atrás, y que nunca hubo voluntad de impulsar el Estado palestino. Sí, en una declaración así, un documento, pero después tenés que tener decisión política para impulsarlo y materializarlo eso, ¿no? No, claro. Este, bueno, y decime, ¿cómo está Porque además económico? la cosa es económica, porque hay Sí, muchísimo dinero bancando cosas europeas claro, de Israel. claro. Es decir, por ejemplo, los festivales del Pride,
los banca Israel, porque quieren usar la bandera color de rosa para tapar un genocidio, por ejemplo. Ajá. La plata que ponen en Eurovisión se hace todo con publicidad de Israel. Ah, mira vos, no sabía eso. Las votaciones son absolutamente manipuladas. Claro. Claro. Entonces, viste, que es muy hipócrita lo que pasa en ese tema, fundamentalmente con Europa. Para terminar, ¿cómo está social y económicamente Portugal en este momento? En este momento, yo te decía, Lisboa y Porto, con la cosa del turismo, evidentemente tienen una fantasía de una economía más o menos que funciona, pero no, acá para el bolsillo del portugués común está terrible, ¿no? Las cosas están carísimas, sí. Los aumentos son constantes, en la inflación no aparecen tampoco. El tema de la salud, un desastre. Si ya con el gobierno socialista no estaba bien, había que... porque bueno, también hay mucha inmigración, hay falta de médicos, a los médicos no se les paga lo que tiene que pagarse. Viste, es toda una cosa, pero ahora con este gobierno un desastre total. Tenés en los centros de salud colas de gente a partir de las 5 de la mañana para ser atendidos. Mira. Cuando el Servicio Nacional de Salud, te digo que no es malo en Portugal, si tenés una cosa grave, estás en las mejores manos y ahí todo es célere y funciona. Pero para el día a día, para una consulta, para un tratamiento, para marcar una operación, es una pesadilla. Mirá vos. Bueno, mi querido amigo Juan. Bueno, me encantó, Martín. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí, muy bien. Me gustó mucho la música francesa. ¿Fue una recomendación de Rosana? No, vos sabés que soy muy melómano, y constantemente voy pensando la música y la voy googleando a lo largo de la semana. Y claro. tengo una lista y los voy pasando, los temas, a medida que o me acuerdo o escucho. Yo escucho una radio francesa que se llama FIP, te la recomiendo, Frente Izquierda Popular, FIP. Es una radio estatal, pública, y es una radio ecléctica, pasan todo tipo de música, y te pasan de un tango, bueno. Estás escuchando un tango y te pasan a Beethoven, de Beethoven te pasan a Chico Buarque, de Chico Buarque a música árabe, y así, ¿viste? Entonces cuando yo escucho un tema que a mi oreja le gusta, lo anoto y después lo paso acá en nuestro programa, ¿viste? Ahí creo que lo hace un poco más ameno, ¿viste? Así que... No, sí, claro, no, y aparte muy agradable la música. Sí. Ahora, si te quedás, te voy a pasar un tema argentino después que se llama Se viene el agua, muy interesante, por una banda nueva que se llama Hugo y los Gemelos, ¿no? Y muy lindo ese tema, y bueno, ahora después de la publicidad lo vamos a pasar en el segundo bloque, que le vamos a dar inicio a la columna política nacional e internacional. Hugo, escucho el tema y me informo con el bloque político. Dale, dedicame un bacalao al pilpil, che. Dale. Y un buen vinito de Porto, dale. Un vinito de Porto. Ahí está. El blanco, bien frío. Sí, señor. Bueno, desde ya que ya estás incorporado al grupo de oyentes, vas a recibir noticias nuestras diariamente, y cualquier cosa que vos nos quieras comunicar de algo que esté sucediendo en Portugal y quieras transmitirlo, me llamás y ¡pam!, te sacamos al aire. Dale, buenísimo. Sería bueno poder hablar del Comité Internacional Cristina Libre que estamos organizando. Sabés que estamos en eso. Ya tenemos un comité internacional montado con APB, con Dalbón y con varios compañeros internacionalmente, y vamos a tener un congreso con todo el apoyo del Estado español. Muy bien. En Madrid, por el tema de Cristina Libre. Y te doy una primicia, ya que tocaste el tema. El 18 de septiembre, el doctor Gregorio Dalbón va a estar 1 hora acá en estudio con nosotros, transmitiendo para toda Europa el tema del Comité Cristina Libre.
Bueno, nadie mejor para contar que Gregorio. Sí, aparte es muy agradable. No digo nada, me anticipé. No, están en maravillosas manos. Es el que lo tiene clarísimo. Seguro. Así que va a ser importante ese programa. Obviamente lo voy a oír. Dale, querido. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, tomate agua, hidratate para combatir el calor. Y tereré. Y tereré. Voy a comenzar a probar el tereré. Y esto que nunca falla, nunca falla esto. Bueno, nos estamos yendo y Dale. saludos a todos los compañeros y compañeras de allá que estén por Portugal. Dale. Ok, hasta siempre. Chao. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Durante la cuarentena me anoté en 2 talleres de la calabaza. La calabaza es adictiva. Es gratificante. Nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por el taller. Porque la calabaza no es solamente los talleres. La calabaza es ese lugar que uno no sabe que necesita hasta que lo conoce. El taller es una caja de sorpresas buenas que te animan a seguir participando. Un lugar de contención, diversión y sobre todo aprendizaje. Infinitas gracias por hacer que renazca mi alegría y mis ganas de aprender. Es muy importante para alguien sentirse que pertenece a un lugar. La Calabaza, espacio cultural para la construcción colectiva y popular. En Instagram, Calabaza Cultural. Yo a mi papá le puedo bancar cualquier cosa, que no sepa hacer asado, que use jotas con medias, que quiera que me bañe, pero que no me anote en algún taller de la panadería, eso es imperdonable. Talleres para la niñez de la panadería. Te vas a ahorrar un platal en psicólogos. Talleres para la niñez de la panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Radio con Aguante. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Bueno, acá estamos nuevamente. Bueno, te quería decir lo siguiente. Seguí participando del sorteo que se va a efectuar este sábado para ir a la última función con 2 entradas gratis para ir a ver La Pulpera de Santa Lucía en el Palacio El Victorial, Piedras 720 a las 19 horas. O nos llamás al 11 26 99 95 74 o si no, nos dejás ahí tu DNI y cómo te llamás. El sábado hacemos el sorteo, ya hay varios anotados, te cuento, en la terna, pero solamente es el sorteo para una persona con 2 entradas para que vaya con un acompañante y la vas a pasar muy, pero muy bien. Así que, bueno, esto por un lado. Por el otro lado, te cuento, habíamos hablado de cine africano en el Centro Cultural Kirchner y vamos con más cine. ¿Por qué? Porque se está dando en el Centro Cultural Ítaca, no acá, que es un arma que tiene poco de cultural y mucho de Patricia Bullrich. No, en el Centro Cultural Ítaca. Ítaca era la isla de la cual que era gobernada por Ulises, en la Grecia arcaica, digamos, ¿no? Bueno, Ítaca, que queda en la calle Humahuaca 4027, es el barrio del Abasto, de Almagro, por ahí. Se está dando un ciclo de cine que se llama Ficciones de la Memoria. Y este sábado, y el martes 19 de agosto que viene, te cuento que se va a estar proyectando la película Todo lo que se olvida en un instante, y cuya sinopsis te la paso a leer, ¿verdad? A ver, acá estoy con el celular. Sí, mirá, Todo lo que se olvida en un instante. Dirección de Richard Spuntoff, una película filmada en el año 2020, que, bueno, el argumento, la síntesis es un neoyorquino judío, hijo y nieto de inmigrantes, reflexiona sobre la construcción de su identidad y la herencia cultural al convertirse en padre en Buenos Aires. Un documental que explota el deseo de compartir las raíces con sus hijas nacidas lejos de su origen. Así que te vuelvo a repetir, martes 19 de agosto a las 19:30 horas, Centro Cultural Ítaca, que queda en la calle Humahuaca 4027. Bueno, y ahora para no hacerlo demorar mucho al que fue nuestro invitado Juan Goldín, vamos a pasar el tercer tema del día, mi querido Guillermo, un tema muy lindo que se llama Se viene el agua, interpretado por Hugo y los Gemelos, que comenzó esta agrupación siendo un trío y ahora integran, los músicos son 10, más o menos, vienen actuando hace 13 años y dicen que los espectáculos que montan son una mezcla de teatralización, escenografía. Por supuesto que cantan, pero ningún espectáculo es igual al otro. Bueno, este tema se llama Se viene el agua y suena así. Y luego proseguimos con la columna política nacional e internacional. Se está viniendo, está por llegar, el sonda baja en un vendaval y viene a paliar, y a paliar el paria de la bronca de los sabios, de la gente de los barrios del sur.
Se viene el paria, se viene el taura, se viene Maula con el gato al carnaval. Y el sonda baja en su destada, se cruzan las manadas de los vientos, de los montes y los cerros, de los cielos a los centros urbanos. Siempre que llovió paró, siempre que paró miró, que la cosecha es lo que siembra el sol. La fiebre de la tierra vamos a encontrar, sudando en los ríos de nuevo, para de nuevo sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. No tengan miedo por la tierra, tengan miedo del pecado, del vicio de errar humano, de todo lo cocinado, que no nos morfamos de lo que tiramos. Y a dónde es que tiramos la vergüenza, la inclemencia de la ciencia, la credencia de la serpentinidad. Se viene el agua, se viene el taura, se viene Maula por los cerros, santos montes de veneno y va cegado, y un zumbido, falsos dioses que se han prometido, del desmonte de la tierra que la sierra quiere hacerla temblar. Y no queremos temblar. Se viene el niño bajando por el Paraguay, se viene el agua del Paraná hasta el Salao, se viene toda la humedad toda que hemos de rogar, con que hemos de regar, y los mosquitos van silbando y un zumbido van llegando. Anda matando el hambre, anda matando el hambre, con lo que vas a encontrar en las penumbras de la siembra, con lo que rociarán desde su estela de poder. Si la agrotóxicamente quien gobierna los demente del Estado que has estado, y las fronteras quién habrá sido el que las ha dibujado, dibujado. Se viene el sonda, se viene la sujetada, se viene el niño por el Paraguay y el Paraná, y quiere de mirar para el costado cuando el agua va a llegar por todos lados. El niño, el Padre y el Espíritu Santo. Y no habrá más santos para rezar, y no habrá lazo en la muerte, solo habrá mazo en la suerte del ganso que por comer y comer ya saben lo que va a pasar. Se viene el agua, se viene el taura, se viene Maura con las cosas y la Laura, que la choza que se van, todos se van, porque será si ya sabes cómo es la cosa, y cuando le sube a la fiebre la tierra, y cuando le sube a la ciencia la siembra, ¿qué será? Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Muy bien, se viene la parte dura del programa. Como todo tiene que ver con todo, tanto la Argentina con el mundo como el mundo con la Argentina, por más que se hable poco de nuestro país en el exterior,
decidimos comenzar por la foto que está ilustrando en este momento nuestra pantalla. Y esto tiene que ver con Gaza, con el conflicto que no encuentra solución alguna hasta el presente. Hay 12.000 chicos, 12.000 niños que no tienen la culpa de nada de lo que está ocurriendo, que se están muriendo literalmente de hambre. Chicos cuyos huesos marcan las pieles, y que dejan de respirar directamente y se mueren así. Y el mundo civilizado, Occidente, está observando esto y no hacen absolutamente nada en cuanto a tomar medidas realmente efectivas que pongan fin a este genocidio, a esta masacre, a este sitio medieval, que lo que el único que quiere hacer es exterminar a poblaciones y a una población indefensa. Por supuesto que esto está provocando reacciones cada vez más notorias y presentes dentro de la mismísima sociedad israelí, a punto tal que durante los últimos días decenas de ex altos mandos que tienen que ver con el ejército y de los mismísimos servicios de información del Estado de Israel le pidieron al gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su presidente Donald Trump, a través de una nota o de una carta, como quieras entenderlo, haga algo para detener este holocausto, este genocidio. La carta se intitula "Detengan la guerra en Gaza" y está suscripta, entre otros, por la organización Comandantes para la Seguridad de Israel, que denuncia que la prolongación del conflicto obedece a motivos políticos y personales más que a razones de estrictamente militares. Y no es una carta menor, está suscripta por 550 firmas, personas. Entre ellas, por ejemplo, el ex primer ministro Ehud Barak y el ex jefe del Shin Bet, que es uno de los servicios de informaciones israelí, además del Mossad. El Mossad es el más mediático, digamos, el señor Yoram Cohen. La carta dice, entre otras cosas: les instamos a poner fin a la guerra. Ya lo hicimos en el Líbano. Es hora de hacerlo también aquí. Sostienen los firmantes que la ofensiva podría haber terminado hace tiempo y exigen alcanzar un alto el fuego permanente para facilitar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. El texto además agrega que el ejército cumplió hace tiempo con los dos objetivos militares alcanzables por la fuerza. Uno, desmantelar las estructuras militares y de gobierno de Hamas. Sin embargo, el tercer objetivo, que es traer a casa a los rehenes, solo puede lograrse mediante un acuerdo. Y para que haya un acuerdo tiene que haber paz. Perseguir a los últimos altos mandos de Hamas, dicen los firmantes, puede hacerse más adelante, pero nuestros rehenes no pueden esperar. El que sigue empecinado y en hacer oídos sordos a los reclamos cada vez más ruidosos de la sociedad israelí es su primer ministro, Netanyahu, que sigue firme en su posición de continuar con la ofensiva hasta lograr la derrota total de Hamas, la liberación de los rehenes y la eliminación de cualquier amenaza proveniente de Gaza. Esta posición extrema ha generado inclusive la reacción
de las familias de los rehenes que continúan en territorio palestino, que lo acusan de prolongar la guerra por razones personales. Consideramos, volviendo a la nota elevada al presidente Trump, consideramos como profesionales que Hamas ya no representa una amenaza estratégica para Israel y que tenemos la capacidad para manejar sus capacidades residuales de manera efectiva. Un exdirector de la seguridad israelí, te cuento, el señor Ayalon, dice, esta guerra comenzó como una guerra de defensa, pero después de haber alcanzado los objetivos militares iniciales, ya no es solo eso. Ahora se está llevando al Estado de Palestina hacia una pérdida de seguridad y de identidad. Otro ex jefe de inteligencia, el señor Amos Malka, aseguró que esta guerra podría haber concluido hace un año con una victoria operativa suficiente. Otro ex jefe del Shin Bet, el Servicio de Informaciones, el señor Nadav Argaman, advirtió que ahora se están acumulando más pérdidas que victorias, mientras que Tamir Pardo, ex director del Mossad, sostuvo que estamos ante el abismo de la derrota. Lo que el mundo ve hoy en Gaza es nuestra creación. Y agregó que no escondemos detrás de nuestra propia mentira, no escondernos detrás de nuestra propia mentira, la cual estamos vendiendo al público israelí y al mundo entero. También los firmantes de esta carta alertaron sobre el gobierno mesiánico de Israel, que a su juicio está llevando a Israel por un camino irracional. Son una minoría, pero esta minoría controla la política. Proponen crear una coalición regional e internacional que respalde a la Autoridad Nacional Palestina con el objetivo de ofrecer a los gazatíes y a todos los palestinos una alternativa a Hamas y su ideología. Este rechazo a esta campaña militar también ha abarcado en los últimos días al mundo de la cultura israelí, porque también otra carta firmada por casi 1000 artistas y escritores israelíes reclama el cese inmediato de las hostilidades. Como hombres y mujeres de la cultura y arte en Israel, nos sentimos en contra de nuestra voluntad y nuestros valores, cómplices de los horrores que están ocurriendo en Gaza, sostienen los hombres del arte y de la intelectualidad israelí. Esta petición, además, ha generado, porque siempre esto es inevitable, algunas críticas de los sectores minoritarios israelíes, por ejemplo, del actor Idan Hamedi, que protagonista de la serie Fauda, que seguramente la habrás visto por la plataforma Netflix, que fue herido en combate en Gaza a principio del año 2024. Yo creo que este es el actor que protagoniza el personaje de Dorón en la serie Fauda. Hamedi acusó a los firmantes de difundir noticias falsas y escribió: entren en un túnel por un día como lo hacen decenas de miles de reservistas y luego firmen peticiones. Este actor añadió: no hay otro ejército en el mundo que opere en una zona tan densamente poblada con tan pocas bajas civiles como el nuestro. A la pipetuá. Si esto lo ve así este señor, la verdad me parece que está viendo otro canal u otra película. Lo cierto es que mientras el genocidio continúa en una forma cruel y despiadada, Europa y el mundo occidental hace gala de su hipocresía, haciendo declaraciones de reconocimiento del Estado palestino, pero haciendo muy poco en cuanto a medidas
efectivas como para frenar al Estado de Israel con esta ofensiva militar. Recién fue necesario que llegáramos a esta instancia para que la semana pasada Alemania anunciara que va a dejar de venderle armas al Estado de Israel si no establece un cese el fuego y se pone a negociar con la población palestina. Mientras tanto, en Buenos Aires, el gobierno libertario se apresta para recibir durante el transcurso del mes de septiembre al primer ministro Netanyahu como, digamos, reciprocidad a la invitación que le hicieran hace 2 meses atrás al presidente Milei. ¿Te acordás esa semana que se desató la crisis con la vicepresidenta Villarruel y que Milei hizo una extensa gira de 7-10 días que abarcó Italia, fue a Francia, estuvo en Estados Unidos, bueno, pasó por Israel, a donde le dieron un premio, el premio Nobel judío o algo por el estilo, que se lo dio una institución o un organismo israelí bastante trucho, bueno, como una figura destacada a nivel mundial. Bueno, gracias a esa invitación, ahora Milei le retribuye a su colega Netanyahu que venga a visitar la ciudad autónoma de Buenos Aires y seguramente le hará conocer algunos lugares de nuestro país que son hermosísimos para que el primer ministro se solace con nuestros paisajes y tal vez vaya a la Patagonia, que ya no es más la Patagonia rebelde, y para que vea los pingüinos, los recursos naturales, los glaciares, los lagos, etcétera, etcétera, porque ahora se está hablando que se va a privatizar el servicio de agua potable en la Argentina, se va a llamar una licitación internacional y parece ser, se corre el rumor, parecería ser de que uno de los más firmes ganadores de esta licitación sería la empresa estatal israelí de administración del agua que se llama Ecorot, que ya está presente en varias provincias de la República Argentina, entre ellas la provincia de Mendoza. Bueno, esto en cuanto al primer conflicto mundial, pero después sigue desde hace casi ya 3 años la guerra entre rusos y ucranianos. Hubo una reunión, una cumbre entre el presidente Trump y el presidente Putin en una base militar ubicada en Alaska. La verdad que esto fue un triunfo diplomático para Putin, fue un triunfo político para Putin, porque en los últimos 3 años el hombre fue cascoteado por Occidente y nadie se quería reunir con él, declaraciones de guerra, sanciones financieras, económicas, que poco le hicieron, la verdad, en cuanto a su efecto a la economía rusa. Así que lo haya llamado el presidente Trump, que dijo que en 24 horas arreglaba la guerra ruso-ucraniana, pero que, bueno, ya lleva más de 24 horas sus intentos de lograr este objetivo. Bueno, se reunieron. Y ambos dijeron que fue altamente positiva la reunión, como se suele decir por protocolo en estas circunstancias, pero lo cierto es que Trump logró acordar con sus socios europeos algunas cuestiones para demandas en común para plantearle a Rusia. Estas demandas sintéticamente tienen que ver: 1, cese del fuego. Cuando hablamos de los socios estamos hablando, entre otras naciones, de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia.
por ejemplo. Y además los demás estados que conforman la alianza militar del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Entonces, los condicionamientos y los puntos hacia Rusia serían cese del fuego, discusión territorial, que la discusión territorial, digamos, entre Rusia y Ucrania respete los actuales frentes de batalla. O sea que lo que haya avanzado Rusia se tiene que quedar Rusia en el territorio, ¿verdad? Y lo que haya resistido Ucrania será de Ucrania. Luego, que Rusia se comprometa a cumplir con los acuerdos que suscriba para el futuro. Luego, que Ucrania participará de todas las reuniones que se lleven a cabo entre Rusia y la OTAN, ¿verdad? Y luego que el acuerdo no debe ser respaldado por Estados Unidos, Europa y Ucrania. A lo cual Putin contraofertó lo siguiente. 1. Que Ucrania ceda las regiones del Donetsk, Luhansk, Gerson, Zaporizhia y la península de Crimea. 2. Que la OTAN bloquee el ingreso a la misma, o sea, esa alianza militar de Ucrania, que Ucrania no forme parte de la OTAN. 3. Que la OTAN no pueda desplegar tropas en territorio ucraniano, ¿ok? Y 4. Que Estados Unidos y Europa levanten las sanciones financieras contra Rusia. Mientras tanto, en el campo de batalla, ¿qué es lo que importa? Rusia sigue avanzando en el frente militar y los ucranianos están retrocediendo todos los días 1 kilómetro más. Y mientras tanto, lo cual es preocupante, Europa está aumentando la producción de sus municiones, dado que han pasado de 300 millones de proyectiles a 2.000 millones en los últimos meses. Y esto es preocupante porque habla de una economía de guerra relacionado con el 5% que les impuso Trump a los miembros de la Unión Europea que conforman mayoritariamente la OTAN para que colaboren con el sostenimiento de esta ofensiva militar. Y esto, en definitiva, ¿quién lo pagan? Los pueblos europeos, en desmedro de ¿qué? De mayor cultura, educación, salud pública y ciencia y tecnología, que serán aplicados nada más que para la economía de la guerra. Mi querido Guillermo, ¿qué tal si volvemos a escuchar música, nos relajamos un poco y escuchamos a Blake y Rosalía en este tema que se llama Barefoot in the Park? Agujerito del cielo, cuelan el brillo de
Sky's looking up, I think I call off the chase. Who needs balance? I'll see you every day. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, seguí participando del sorteo que para este domingo, por 2 entradas gratis de la Pulpera de Santa Lucía. Y antes te decíamos que sobre el cine africano, sobre el ciclo que se va a dar se está dando en el Centro Cultural Ítaca. Bueno, ahora vamos con la música. ¿Te gusta la música barroca? Bueno, entonces te cuento que con entrada libre y gratuita en el Palacio Noel, que queda en la calle Suipacha 1422, cerquita ahí de la Embajada de Francia, se está desarrollando un ciclo de música barroca, en donde están programados varias agrupaciones, varios conjuntos. Y te cuento, por ejemplo, que este sábado a las 16 horas se va a, mejor dicho, perdóname, mañana viernes a las 19 horas se está dando el concierto en la rama frondosa del barroco americano por una agrupación que se llama Sintagma Musical y que es un grupo chileno. El sábado a las 16 horas se va a dar el concierto por las huellas de las misiones de América Latina, interpretado por Capilla del Sol. Y el domingo 17 a las 16 horas se va a dar el concierto Músicas del Barroco Europeo, interpretado por el grupo Música Dialéctica, que es de la provincia de Córdoba, mi querido amigo acá, Guillermo Guerra, música cordobesa, barroca. Así que todo esto es libre y gratuito. Te cuento que el Palacio Noel, que es un lugar muy de estilo español, hermosísimo, con muy lindo jardín, así que la vas a pasar muy, pero muy bien. Bueno, vamos entonces a la columna del Nacional. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos 7 días? Bueno, te cuento que la semana pasada, sopapo y derrota en el Parlamento, toda junta, estaba ahí en las cuerdas, viste, como en el bosque, cuando uno y el otro se refugia y pone los puños así, y las piñas le entran por arriba, por abajo, por los costados. Bueno, la verdad que se juntó toda la oposición y se aprobaron 12 proyectos de ley y se rechazaron 5 decretos de necesidad y urgencia de Milei. Temas como el del INTI,
el INTA, la financiación universitaria, la emergencia pediátrica, la reorganización de la Secretaría de Transporte, la reforma de organizaciones culturales, dentro de las cuales está incluido el Instituto Nacional del Teatro, la transferencia del Banco de Datos Genéticos, el régimen de excepción de la Marina Mercante, fueron parte de estos proyectos de ley en donde la oposición votó por abrumadora mayoría. Pero además de eso, te cuento que se emplazó o intimó a las distintas comisiones. Vos sabés que en diputados hay distintas comisiones que tienen que ver con los distintos temas, el tema jubilatorio, laboral, el tema presupuestario, juicio político, etcétera. Bueno, se emplazó a estas comisiones para que se expidan sin más dilaciones sobre temas como la coparticipación de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, y del impuesto a los combustibles, que esto la Nación lo tiene que compartir con las provincias, la emergencia en ciencia y tecnología, que por ejemplo está afectando al CONICET, también un decreto que tenía que ver con la enfermedad de Alzheimer, y también sobre la comisión de investigación sobre el Libragate, que está empatada entre los integrantes de la oposición y de la Libertad Avanza. ¿Cuál fue la reacción de la Casa Rosada? Mutismo total del Triángulo de Hierro y el presidente recluido en la Quinta de Olivos. ¿Qué hizo el presidente hace contadas horas atrás? Bueno, invitó a la Quinta de Olivos a los diputados del oficialismo y a los aliados que tiene el oficialismo. Más o menos concurrieron unos 15 diputados que a partir de las 20:30 horas se hicieron presentes en la Quinta de Olivos, fueron recibidos por el presidente de la República. No estaba Karina en la oportunidad. Tomaron agua, comieron empanadas y luego el presidente los invitó a ver el estreno en el cine de la Quinta Presidencial de la película que se estrena hoy, la última película protagonizada por Guillermo Francella, que se llama Homo Argentum, que trata un tema anti-woke, así que todos los que estuvieron presentes salieron chochos, dijeron que la van a recomendar y todo eso. Bueno, lo cierto es que el presidente castigó a los diputados durante 4 horas hablándoles de economía, de la campaña electoral, y además justificó los vetos en contra de los jubilados, los pensionados y de las personas con discapacidad, y reafirmando que en el caso de que el Senado confirme estos vetos, él también se va a oponer, como también con respecto al tema del financiamiento de las universidades públicas y de la salud pediátrica como consecuencia de la crisis que está atravesando el hospital Garrahan. Bueno, entre otros, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, Karina no estuvo, pero sí el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor sin cartera, Santiago Caputo, familiar del ministro Toto, de Economía, el inefable diputado José Luis Espert, que no lo quieren nunca más por la Universidad Católica Argentina, que tiene su domicilio en Puerto Madero, y también, entre otros, Sabrina Ahmechet.
el presidente está metido de lleno en la campaña electoral y ahora está celebrando un acto en el Club Atenas, que está en la ciudad de La Plata, porque están preocupados en la Casa Rosada porque la polarización que han buscado con el kirchnerismo no les está dando los resultados que ellos esperaban, y prácticamente varias encuestadoras hablan de un empate técnico en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la semana pasada el presidente habló en esta fundación El Faro, en las elegantes instalaciones del Yacht Club de Buenos Aires, ahí en la Costanera Norte me refiero, en donde, bueno, se recaudaron fondos y en donde se la pasó insultando a Kicillof, al cual tildó de enano soviético, de inútil esférico porque la inutilidad se ve por donde vos lo recorras. Bueno, estas sutilezas que tiene Javier Milei, ¿no? Y invitó a a un gobierno de la provincia de Buenos Aires que dice que tiene manchadas las manos en sangre y que además invitó a votar en contra del gobierno a los bonaerenses para ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, reivindicando un poco las expresiones que había tenido el señor José Luis Espert hace unos cuantos días atrás. Bueno, la verdad es que no le están dando muy bien los números, esto está causando preocupación la táctica de la Libertad Avanza es la de nacionalizar, digamos, la elección de la provincia de Buenos Aires, mientras que la táctica del peronismo es la de municipalizar la elección y darle prioridad a la votación de los intendentes para visualizar cuáles son los problemas y necesidades de cada municipio en particular. Bueno, están reforzando la publicidad, digamos, o la candidatura de quién va a encabezar la lista oficialista, o sea, de la Libertad Avanza en la primera sección, que es el candidato Eduardo Valenzuela, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, y también de la quinta sección electoral, en donde se presenta como cabeza de la lista el actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Bueno, lo cierto es que en la tercera sección electoral, donde iba a presentarse la proscripta expresidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, es la más complicada para las filas libertarias, y el presidente estuvo la semana pasada, se sacó una foto en un barrio vulnerable, vamos a decir, de Villa Celina, de ahí de Villa Celina, que es La Matanza, con su equipo, todos vestidos de violeta, y una pancarta que decía nunca más el kirchnerismo, ¿no? O algo por el estilo, haciendo alusión a la famosa frase pronunciada por el fiscal Estracera en el juicio a la Junta, que era nunca más, señores jueces, nunca más, y que tiene que ver más con los derechos humanos en la República Argentina que con el convencimiento de las ideas libertarias. Lo cierto es que Milei se sacó esta foto, estuvo 20 y pico de minutos y se las tomó con un operativo de seguridad impresionante. Esto motivó dentro del barrio, inclusive, ciertos resquemores y cierta, digamos, porque dijeron que se viene a mostrar acá la pobreza para especular con la pobreza nuestra para la campaña política. Y me hizo acordar a mí, ¿te acordás cuando Macri era presidente? Que Macri se sacó una foto con un pibe en una tarima en Dock Sud, y fue famosa esa foto porque el pibe lo abrazaba a Macri como
una nena, sí, de ahí, de la zona, y la verdad que no convenció absolutamente a nadie. La foto pretendía mostrar un Macri sensibilizado, con sensibilidad social hacia los más desprotegidos, y la verdad tampoco logró muchos resultados que digamos al respecto. Bien, mientras todo esto ocurre, te cuento que el PRO en la capital federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires se bajó los pantalones, aceptó la alianza con La Libertad Avanza, que solamente le dio 2 puestos marginales en la lista de diputados para las próximas elecciones, lo cual ha desmerecido, digamos, la figura del Macri como líder del espacio del PRO. Y las cosas desde el punto de vista económico están complicadas. El consumo sigue a la baja, 12%. Para abajo, no hay repunte del consumo. Con esto, el ministro de Economía pretende bajar la inflación, porque lógicamente, si no hay consumo, no hay economía, no hay comercio, no hay producción, estamos todos muertos, ¿viste? Es un electroencefalograma de muerte vegetativa, prácticamente. Y por otro lado, ayer el INDEC presentó el índice inflacionario, que aumentó casi al 2%, 1,9%, ante la trepada del dólar en los últimos días, del 13%, que según tiene la culpa de esta desvalorización de nuestra moneda, la vicepresidenta de la República, que es una traidora para el presidente Milei. Por otro lado, las cámaras empresarias dieron a conocer cuáles fueron los resultados del último feriado largo que hubo, y fue desastroso. La verdad, se cayeron reservas, no se pudieron cumplir las expectativas para este sector del comercio y de la economía. Bueno, te cuento que, en definitiva, para ponerle un cachito de humor a la cosa, y andá preparándome el videíto que están en la lista como número 1, Guillermo. Debo admitir que el presidente Milei me retrotrae a mi más profunda infancia o adolescencia, cuando veía algunos programas que venían de Inglaterra, algunos shows que eran, por ejemplo, shows de los Muppets, ¿no? Y que hacía años que los había borrado de mi memoria. Y esto el presidente nos los trajo de nuevo en forma reciclada a los argentinos en uno de los programas adictos que él tiene de amigos, como es el del periodista y exlocutor deportivo Fantino, que tiene todos los brazos tatuados y qué sé yo. Y bueno, y te lo vamos a mostrar ahora. Es breve, pero es divertido, porque cuando en Europa o en el mundo en serio, o que pretende ser serio, ven este tipo de presentaciones del presidente, ¡buah! Para, y dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Yo no quiero quedar pegado con esto, boludo. Bueno, andate. Tibio, boludo. Y esto es como ¿te acordás, Chama? Entró en modo fantibio. ¡Ave Miller! ¡Ave Miller! El termo de Miller. Igual tendrías que haber traído el mandril, dámelo, ese es mío. ¿Este te lo querés? El termo de Miller. ¿Vos de verdad? Pero ¿En serio te llevas el termo de Miller? Eso, gracias. ¿En serio te llevas el termo de Miller? Mirá lo que es. Ahí está. Termo de Miller. Dice: la inflación es siempre de todos los lugares un fenómeno monetario. Tiene para ponerla. Claro, entonces, por ejemplo. No, de arriba. Escuchame, ¿sabés que tendrás Pará. Y dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Andrilito. O sea, esto del 19 de noviembre. La cámpora, dice. Yo no quiero quedar pegado con esto, boludo. Bueno, andate. Tibio, boludo. Y esto es como ¿te acordás, Chama? Entró en modo fantibio. Sí.
Bueno, no me vas a decir que no es divertido, ¿viste? No es divertido. La verdad que yo no me esperaba nunca haber visto un presidente de los argentinos teniendo este tipo de comunicación con la sociedad. Pero que no solamente Menem lo hizo, el Jabo también. Bueno, queridos, nos vamos. La semana que viene nos estamos viendo nuevamente en este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Mucha suerte a los que se anoten para el sorteo para ir a ver este domingo La Pulpera de Santa Lucía, y vamos a estar llamando para felicitarlos al respecto. Bueno, cuídense y nos vemos en 7 días. Chau.